verdad que es un privilegio poder estar a través de este medio con ustedes. No nos conocemos personalmente, pero bueno, Dios se tiene algo entre manos con todo este tema de la cuarentena, así que estamos acá disfrutando, ¿no? Este tiempo particularmente lo hemos tomado para buscar a Dios, ha sido un buen tiempo para estar con Él, para crecer con Él, y yo creo que si muchos han hecho esto, creo que la iglesia que se viene es una iglesia mucho más potenciada, ¿no? Gracias, Leo, por invitarme. La verdad que es un privilegio y aunque no estemos físicamente ahí, estamos en el espíritu. Y no, qué oportuno que empezaron con la canción Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, porque bienvenido a la fibra óptica Espíritu Santo, bienvenido al Wi-Fi. Yo creo que el Señor, de hecho, en este tiempo estamos viendo muchos milagros que Dios está haciendo a través de las transmisiones que estamos haciendo y simplemente es soltar la palabra, como le dijo el centurión a Jesús, y Dios hace la obra, ¿no? Pero quiero compartirles algo desde mi corazón. No soy muy de predicar cosas que no vivo o que no me han tocado en mi vida y es algo que el Señor me ha estado hablando mucho en este tiempo. Y quiero que vengan conmigo al libro de Mateo, capítulo 19, una historia muy conocida, versículo 16 al 22, y vamos a leer un poquito la historia del joven rico. ¿Qué tiene que ver el joven rico con la cuarentena? Tiene muchísimo que ver con la cuarentena el joven rico, sobre todo porque hay un par de preguntas que el joven rico le hace al Señor Jesús y nosotros más de una vez se las hemos hecho a él, estas preguntas, más de una vez hemos tratado de eludir la situación con el Señor Jesús, pero vamos a leer lo que dice el texto y nos adentramos un poquito. Dice Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si querés entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si querés ser perfecto, anda y vendé lo que tenés y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y oyendo estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No quiero hablar acerca de los ricos, sino de lo que nos muestra esta situación en particular respecto a nosotros. Cuando llegamos a Jesús, muchos de nosotros trajimos nuestras riquezas, o quizás es mejor decir nuestras cosas. Hoy, en este tiempo de la cuarentena, he decidido personalmente replantearme qué es realmente lo que importa y qué es lo que realmente va a perdurar el día de mañana. Eh, yo siempre digo que en esta vida estamos de paso y que este es un segundo, quizás un micro, nanosegundo en el reloj eterno de Dios, toda nuestra vida, ¿no? Y yo creo que lo importante es lo que viene por delante. No hablo de vivir una vida que no importe lo que vivimos hoy al día a día, al contrario, este sermón tiene que ver con eso. Pero si centramos nuestra vida en lo esencial, que es lo eterno y que es lo que es invisible a los ojos, eso afecta todo lo que vivimos hoy en día. Y quiero rescatar 4 cositas nada más de acá, de este texto. Primero, él se acerca diciéndole el buen maestro. Me dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Versículo 17. Esta es una pregunta que el joven rico la considera muy importante y por eso se acerca a Jesús, pensando que Jesús va a tener algo significativo para decirle al respecto. Jesús era uno de los rabinos más sobresalientes de su tiempo. Jesús estaba en la boca de todos, no solamente por la nueva doctrina que él había traído, la nueva forma de vivir, de ser con respecto a Dios, sino que también Jesús estaba un paso adelante
en el movimiento espiritual. Jesús sanaba a los enfermos, multiplicaba la comida, echaba fuera a los demonios, hacía cualquier cosa prácticamente. Obviamente, hoy sabemos, vemos esta parte de la película completa y sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero, en segundo lugar, el chico estaba esperando que el buen maestro, el gran erudito, le dé un pronunciamiento, por así decirlo, o le muestre algo como a favor de él. Algo que le dé como una ventaja, que el buen maestro tierno se compadezca de él. Y Jesús sale con los tapones de punta. Y esto es la segunda cosa que te quiero hablar. Cuando le dice buen maestro, Jesús capta las intenciones y pasa, como quien diría, al modo Dios. El muchacho quería obtener un poco de aprobación, un poco de palmaditas en la espalda. Sin embargo, Jesús a las preguntas deshonestas las contesta con preguntas honestas. Jesús le dice, ¿por qué me decís bueno? Como si le estuviera diciendo, a ver, ¿qué es lo que en realidad estás buscando en esta conversación? ¿Qué es lo que en realidad estás tratando de sacar de mí? Que es solamente hay uno que es bueno y ese es Dios. El chico fue a querer hablar con un buen rabino y se encontró con Dios del otro lado. Jesús sacó toda la chapa de Dios y la puso enfrente del chico. Y ahora esta pregunta delante de Dios mismo queda en evidencia que la está haciendo alguien que en realidad está tratando como de evadir la voluntad de Dios. Porque Jesús cambia, ¿no? Y Jesús se pone en modo, podemos decirlo, como juzgante, por así decirlo. Porque comienza a examinar al chico más adelante. Y el Señor Jesús tiene un interés personal y es la persona, porque Jesús ama al joven rico. Pero muchas veces nosotros nos acercamos a Dios con este tipo de preguntas, tratando de tener un lugarcito cerca de Dios, tratando de tener algún que otro beneficio o algo que me pueda ser redituable para mí, y nos olvidamos de lo central que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces me he sentado a negociar con Dios qué debería hacer y qué no debería hacer, cuáles son las cosas que están bien y cuáles son las cosas que están mal, cuáles son las cosas que podría dejar de lado y cuáles son las cosas que realmente debería tomar con verdadera seriedad. Cuando hace muchos años tenía problemas con la pornografía, por más de 10 años prácticamente fui adicto a la pornografía. Empecé a consumir como a los 11 o 12 años y bueno, y de ahí para adelante. Y era un tema en el que yo estaba siempre con Dios en un tire y afloje, ¿no? Pero Dios es misericordioso, pero vos sos grande, pero vos sos, Señor, pero vos, tu palabra dice que vos sos grande en misericordia y que sos lento para la ira, Señor, yo te pido perdón, no, y volví a hacer lo mismo, y volví a hacer lo mismo, y volví a hacer lo mismo. Hasta que un día leí ahí que cuando Juan el Bautista predicaba, decía que nosotros debemos mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces la palabra de Dios empezó a echar un poquito más de raíz en mi corazón. Y un día me choqué con un tren prácticamente, porque estaba leyendo la Biblia y me encontré que en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26 al 31, dice que hay de los que pecan deliberadamente y que tienen la sangre del unigénito Hijo de Dios como por basura, prácticamente dice eso, y tira un palazo, dice, no queda para ellos otra cosa más que una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Y yo, ¡oh, no! Me entró la palabra, pero así me metió terrible miedo. Y no es el foco el miedo, obviamente. Pero ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Que muchas veces nosotros nos ponemos con Dios en un proceso de negociación. ¿Y qué cosas son las que yo puedo negociar con vos, Señor? Y a ver de qué forma yo puedo hacerte el mandadito a Dios, ¿no? O hacerte sentir bien, Señor, Maestro bueno.
¿qué cosas puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué cosas puedo hacer para estar más cerca tuyo? Y la palabra dice en el mismo libro de Hebreos que sin santidad nadie ve a Dios. Y la palabra dice el Señor Jesús que nadie es digno de Él si no toma su cruz y lo sigue. Este es el punto central. Yo quiero hablarte de seguir, porque el texto termina con Jesús haciéndole el llamado al chico y diciéndole, vení y seguime. Pero muchas veces tratamos de justificarnos como Él lo hacía en sus acciones. Muchas veces también tenemos malas intenciones respecto a esto y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque está dentro de nuestra naturaleza pecaminosa. Y el joven rico, en el versículo del 18 al 20, le hace otra pregunta al Señor Jesús. ¿Cuáles son los mandamientos que yo he evitado? Y esto nos hace pensar prácticamente en paralelismo con la pregunta que la serpiente le hace a Eva en el Edén. Así que Dios te dijo que no debía. Así que con que Dios ha dicho, Génesis capítulo 3, versículo 1, es como que el joven rico está diciendo, pero son tantos mandamientos, o ¿cuál es la forma que debería yo de interpretar, Dios, esta palabra o este mandamiento? Y entonces el Señor Jesús responde prácticamente con los 10 mandamientos. Simplemente que va hasta el 5 y saltea al gran mandamiento que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Entonces, ¿a qué voy? Jesús está haciendo lo más literal posible. Y el chico, en su afán de querer interpretar y de seguir queriendo encontrar, algo tiene que haber que pueda hacer que yo pueda ir con todo mi bagaje y con todo lo que yo quiero a Dios. Algo tiene que haber, algo. Le hace esta pregunta, ¿qué más me falta? Como si la ley de Dios, los mandamientos del Señor, estuvieran incompletos. ¿Qué es lo que más me falta? Y ahí viene el Señor Jesús, le dice, andá, vendé todo lo que tenés, dáselo a los pobres y vení y seguime. Y en esta cuarentena Dios te está diciendo, vení y seguime. Dios me está diciendo a mí, que soy pastor, que tengo un ministerio, que trabajo con jóvenes y alrededor del país y todo lo que quieras, vení y seguime. Tomás, vení y seguime. Muchas veces nosotros creemos que tenemos que tener fe para ser obedientes a Dios. Y en realidad no es así. La obediencia produce fe. En el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 9, vemos cuando el Señor Jesús lo llama a Mateo. Y dice, pasando por allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Qué sabemos de Mateo? Que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Sabemos de que en Mateo podemos especular un montón de cosas, pero en realidad no sabemos nada porque no importa el bagaje, porque no importa con lo que llegás, porque no importa las cosas de este mundo, son secundarias a lo que Dios tiene en su llamado y su propósito para vos. Entonces acá el énfasis está hecho en lo siguiente, en que se levantó y lo siguió. La obediencia produce fe. La obediencia produce fe. Tenemos que responder al llamado. Jesús pone la obediencia como primordial. Él está interesado en que el joven rico comience a escuchar el mandato y obedecerlo. Jesús nos está llamando hoy y nos dice, seguime. Te dice, seguime. Pero te está llamando un total compañerismo con Él. Te está llamando una forma de vida con Él. En este tiempo de la cuarentena los religiosos se exterminaron, porque no hay lugar a donde ir, no hay lugar a donde ir a figurar, no hay lugar a donde ir a firmar el papelito de la célula, no hay lugar para nada. Si vos estás acá hoy es porque vos tenés un interés en querer estar cerca de Dios, porque si no, agarrás y no te conectás y punto, y ya está. Pero vos
estás hoy queriendo tener una relación más íntima con el Señor, y eso es a lo que Dios te está llamando, vení y seguime. Vení y seguime. Jesús es la interpretación de la ley, Jesús es la interpretación de los mandamientos. De hecho, la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, que Él es el verbo, o sea, que todas las cosas por Él fueron hechas y que todo se sustenta, dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 2, dice que todo lo que existe se sustenta por Él. Entonces, Jesús te está llamando a una relación más profunda, a una relación mucho más fuerte. Y la obediencia es primordial. Muchas veces la Biblia no necesita tanta interpretación y tanta teología y tanta cosa. Y no digo esto, yo estudio teología en el seminario bautista y voy a seguir estudiando cuando me gradúe ahí en Fuller, en Pasadena, a distancia, porque es lo que yo quiero, es lo que a mí me apasiona. Pero muchas veces nos llenamos de conceptos y de ideas y de formas de cómo Dios es y Dios lo único que espera de nosotros es obediencia. Dios lo único que espera de nosotros es respuesta. Dios lo único que espera de nosotros es hacer las cosas como Él dice que tienen que ser. Te voy a contar un testimonio. Mi hermana fue abusada cuando tenía 12 años y quedó embarazada. A los 13 años nació mi sobrina, pero antes de eso los médicos le ofrecieron a mi mamá que tenía que abortar y que ellos la iban a ayudar a que abortara, ¿no? Y entonces mi mamá dijo, la Biblia dice, no matarás, así que no vamos a abortar. Hoy mi sobrina es policía científica, ella trabaja allá en Río Negro, gracias a Dios ahora está en un alto rango, ya está grande, tiene su hijo, y yo hoy veo todas las cosas que vinieron a causa de la obediencia. Si bien se produjo por una relación mala, por un abuso sexual de por medio, pero la verdad es que la obediencia de mi madre trajo bendición a la familia. Y no solamente eso, hoy podemos disfrutar de mi sobrina y de todo eso. La obediencia muchas veces va a ser dolorosa, muchas veces, como en este caso, tuvo que soportar el ser discriminados, el ser tenidos como que, mirá la muchachita, encima en el sur, pueblo chico, infierno grande, dicen los dichos. Entonces, vos, yo, tenemos un llamado y tenemos que responder a ese llamado con obediencia. Muchas veces tratamos de enfrascar la relación con Cristo en métodos y en motivos, en modos, y nos olvidamos de lo que Él es realmente. Jesús es una persona y Jesús quiere relacionarse con vos. Y así como le dijo al joven rico, vení y seguime, y este se sintió triste porque tenía que dejar todo, y yo no sé qué cosas Dios hoy quizás te esté pidiendo que dejes, pero lo que sí te digo es que vale totalmente la pena renunciar a todo por el Señor Jesús. Mateo dejó absolutamente todo, se levantó y lo siguió. No sabemos nada de Él, no sabemos absolutamente nada prácticamente de Él. Sin embargo, Él tomó el valor. Y Jesús hoy te está llamando a que lo sigas, a que seas una persona que se relaciona con Él, que tiene una relación profunda con Él. Dios está buscando este tipo de iglesia, porque la otra iglesia tarde o temprano la cuarentena la acaba. La iglesia que figura, la iglesia que es parte del papelito y del ser gozo, muy pocos quedan. Y los pocos que quedan la están pasando mal, porque cuestionan a Dios, porque ¿y Dios dónde está? Dios en mi cuarto está. ¿Cómo que dónde está Dios? Dios está en mi casa, está. Y la verdad es que esto se da a través de una relación con Dios, a través de un vivir día a día lo que el Señor dice. Estamos entrando en tiempo en el cual quizás no volvamos nunca más a los templos. No sé cómo van a ser las cosas de ahora en más. No sé cómo va a ser, si vamos a ser como la iglesia subterránea china, que eran 600.000 y ahora son 6 millones. No sé cómo va a ser la cosa, pero lo único que te digo es que Dios sigue siendo Dios y que Él está llamando y buscando gente que quiera estar con Él, gente que quiera estar cerca de Él, gente que quiera dar su vida por Él, que quiera tomar su cruz y negarse. Te recomiendo un libro para leer. No es mi libro, obviamente, es el libro de John Bunyan, que es un clásico del año 1600, se llama
el progreso del peregrino. En este libro quizás vas a comprender muchas cosas de la vida, de todo lo que pasa. Lo escribió un tipo hace más de 300 años cuando estaba totalmente preso. Una persona que hablaba acerca de lo que es vivir conectado a Jesús constantemente. Yo te animo a que puedas entregarte a Jesús de todo corazón y decirle al Señor Jesús: Señor, hoy yo te entrego mi vida. Hoy yo te entrego absolutamente todo lo que yo soy. Hoy muero, renuncio a esta riqueza que tengo atesorada, a esto que he puesto primero por encima de vos, a esto por lo cual no te he dicho sí con total sinceridad, a esto por lo cual he dejado de lado, te he sacado a un costado y he puesto esto primero. Señor, hoy reconozco cómo me estás llamando, hoy reconozco cómo me estás diciendo: vení y seguime, yo te quiero seguir. Señor Jesús, yo te quiero seguir. Señor, te doy gracias por este tiempo, por mis amigos allá en la zona de Quilmes. Yo te pido, Señor, que vos bendigas la vida de cada uno de los chicos y que hoy, Señor, podamos morir a esas preguntas o a esas intenciones de acercarnos a Dios como pobrecitos o como tratando de mendigar el favor como lo hizo el joven rico, hacernos los desentendidos de qué es, Señor, lo que vos querés de mí, o qué es lo que me falta, o cuáles son las cosas. O, Señor, hoy nos rendimos a vos. Hoy nos rendimos a vos y no queremos poner más excusas. Hoy, en este tiempo donde nadie nos ve, donde estamos solos en casa, o algunos quizás salimos más o un poco menos, Señor, hoy queremos ser como Jesús. Hoy no queremos parecer, hoy no queremos intentar, hoy queremos ser, tener tu esencia, Señor Jesús, tener tu corazón en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por este día y por todo lo que vas a hacer con nuestras vidas a partir de esta decisión, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.